Hola jóvenes, ¿cómo están? Hola, Bien. bien. Qué bueno. Em, tenemos, tenemos poca gente hoy día, parece. No sé si es la hora, si están todos chatos ya de tener tantas clases online, o si la clase de la semana pasada fue muy desordenada, o si el tener las clases en YouTube hace que la gente también decida no estar presente. Ya, pero van llegando más también. Vamos a llegar a nuestro número mágico de 30 eh, participantes. ¿Cómo han estado en general? ¿Alguien enfermo? ¿Alguien con problemas? ¿Cómo los trata la escuela con esto de las clases online? ¿Se acostumbran o no se acostumbran? Hola. Hola. En mi caso, me han generado como muchos dolores de cabeza estar pegada al computador mucho rato, como a nivel de salud. Ya. Es como eso. Si algo. Además que igual la situación en la que estamos igual como que genera un poco de ansiedad Mucha, y po. de incertidumbre no saber también porque creo que la escuela aún no ha dado ningún comunicado respecto a las evaluaciones y en general, claro, nuestro sistema gira en torno a eso, entonces yo creo que igual afecta un poco el no saber cuándo comienzan, cuándo terminan, cómo van a ser, si van a hacer controles, tareas, no, trabajo, no sé, cualquier cosa. Sí, sí. No, la escuela dio unos lineamientos. La verdad es que son así como bien todavía, como no demasiado claros, pero no se preocupen tanto por las evaluaciones. Ya yo trataría de quitarle un poco de... Yo sé que hay profes que son mala onda y que y que los van a evaluar y que probablemente van a querer evaluarlos así de manera terrible, pero yo incluso había pensado que para este curso, si lo podemos hacer así, que la evaluación fuera solamente aprobado o reprobado, sin nota, ¿ya? Y lo otro es que también se privilegia los trabajos en grupo. Como que estoy esperando esta clase para darles una tarea de radiación y la tarea ojalá la puedan hacer en grupo también, ¿ya? Y deberían haber unas 3 tareas más aparte de esa. Y no sé si hacer un control realmente, porque también, por ejemplo, en el otro ramo en física, lo que hemos visto es que queremos hacer más bien evaluaciones presenciales, una evaluación presencial al final del semestre, un examen, ¿ya? Y eso también está bien, ¿ya? Yo me acuerdo una vez tuve que estudiar para un ramo en que no tuvimos evaluaciones en todo el año. Era un ramo de ingeniería química que se llama fenómeno de transporte, todavía probablemente existe ese ramo. Y el profe no hizo nunca evaluaciones escritas, sino que hizo unos trabajos, unas cosas que eran bien parciales, o sea, al final uno aprendía una pura cosa nomás, lo que a uno le tocaba presentar. Y me acuerdo que fue terrible ese examen, em, pero a mí me fue bien. Pero me acuerdo haber estudiado un día completo toda la materia del curso, ya y fue bien desastroso. Ya no, también es porque como que uno no toma apuntes o como que uno se relaja más también cuando no hay evaluaciones, no sé, no es el sistema al que estamos acostumbrados. Así que yo también trataría de no dejar de de tener tiempo para estudiar también, tratar de estudiar los ramos, aunque no los evalúen,
tratar de entender, preguntar en el foro, preguntarle a los auxiliares. No sé, no. Para mí también es raro todo esto de las clases virtuales, obviamente, súper extraño. Em, yo les comentaba esto de la obra de teatro que vi, que claro, que planteaba estas como ciertas como, ¿dónde están los límites? Ustedes están en mi casa ahora, ¿cierto? O están virtualmente en mi casa y yo estoy físicamente en mi casa, pero ¿es mi casa realmente o es la universidad? ¿En dónde está la facultad en este momento, físicamente? ¿O no existe la facultad física y solo existe la facultad virtual? Eh, y ustedes saben que están en mi casa porque de repente va a aparecer mi hijo, va a golpear la puerta o va a gritar o algo. Eh, bueno, pero en realidad todas esas cosas yo creo que todavía son secundarias, no las cosas de salud. Si lo de la salud y de estar pegado en el computador todo el día, yo creo que es demasiado agotador para nosotros, los académicos, y también para ustedes. Em, yo les comentaba que, por ejemplo, para nosotros los académicos, el ir a hacer clases es como una manera también de sacarnos un poco del computador. Y también tenemos muchas reuniones que también nos sacan del computador. Y entonces ahora todas las reuniones son por computador, las clases son por computador, y cuando uno quiere trabajar o quiere hacer algo, programar algo, una figura o hacer investigación, también es por el computador. Entonces también estamos ocupando mucho el computador. Y también, no sé, el ejemplo que le estoy dando a mis hijos, por ejemplo, de estar todo el día pegado en una pantalla, como que también es raro, también genera como, no sé, para ellos ya se está empezando a normalizar que los dos papás están pegados al computador todo el día, como también no he logrado sacarme esas son mis preocupaciones. No sé si alguien quiere expresar alguna de las preocupaciones que tenga antes de que empecemos la clase. Alguien más, aparte de Nicole. Pues yo quiero comentar algo, profe. Sí, adelante, Maximiliano. Bueno, ayer estaba con un amigo que es mi vecino y bueno, le comentaba esto de que las unidades como con las que se asocia cada ramo, así como los créditos, me acuerdo que explicaban que se transformaban como en horas a la semana que uno le dedicaba al ramo, por así. Ajá. Bueno, siento que todo esto, como que ahora como todo está online, todas esas horas que antes se distribuían en clases, cátedra y horario de estudio personal, ahora todas esas horas están destinadas a estar como frente a la pantalla, por así decirlo. Lo cual es como casi imposible estar todas esas horas para todos los ramos que uno tiene, uno tendría que estar como unos 8 horas al día así sentado frente al computador para cumplirla. Sí, 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 sí. Yo también había pensado en eso. Hay una cosa que, claro, por ejemplo, en este curso no hay apuntes, ¿ya? Y nunca lo hemos escrito. Yo también creo que si uno tuviera los apuntes escritos y yo les pudiera mandar el apunte a todos a su casa, por ejemplo, uno podría liberar mucho tiempo de computador y transformarlo en tiempo de estar sentado leyendo. Ya que eso ya igual es mucho mejor que estar en el computador, ¿cierto? Pero para eso tendrían que tener el apunte físico y habría que imprimirlo y tendría que mandárselos a todos a su casa. Em, de todas formas, estoy pensando seriamente en proponer eso en física. En física yo estoy siguiendo los apuntes de Massman y, y pensaba mandarle a todos los estudiantes, no le he dicho, pero pensaba intentar mandarle a todos los estudiantes el apunte a su casa, como para que en un ramo asegurarme de que pueden salir del computador durante algunas horas en el día. ¿Ya? Y bueno, y lo mismo uno podría hacer en todos los ramos, tener un texto. ¿Ya? Si uno fuera a hacer una clase online realmente, una universidad online de verdad, yo creo que sí, la universidad online sí te manda los textos para que uno no esté todo el tiempo pegado. A lo mejor no sé. A lo mejor las universidades online no son así tampoco. Pero yo pensaría que una solución sería eso, que tener los libros de verdad en papel. A mí, por ejemplo, hay una cosa que me gusta, que es cuando preparo las clases, prepararlas en papel.
Y eso es como tan agradable de estar todo el día en el computador a hacer algo en papel. También ahí hay una desigualdad también. Están los que tienen impresora y pueden imprimir los apuntes y pueden hacer eso, y los que no tienen impresora, incluso hay algunos que están tomando los cursos desde el celular, ¿ya? Respeto con esa gente que no tiene computador alguno. Así que, bueno, seguimos con el curso, ¿ya? Voy a empezar a grabar. Mm. Estaba grabando. Estaba grabando automático. Después quizá edito el video para que no tengan que ver todo el principio. Hoy día quería contarles un poco de... hemos visto radiación en general. Después la clase del lunes vimos radiación solar. Y ahora quisiera hablarles un poco de la radiación terrestre, ¿ya? Esto es una introducción a la radiación terrestre. No vamos a terminar de ver todo hoy día, pero vamos a volver a la radiación terrestre en la clase del miércoles de la próxima semana, en que vamos a hablar específicamente del efecto invernadero, ya que es una parte fundamental, diría yo, de la radiación terrestre, que en el programa aparece como algo pequeño, ¿ya? Pero obviamente, si están interesados en clima y hemos estado viendo radiación durante esta semana, yo diría que es una buena idea tener un poco de idea más profunda sobre el efecto invernadero, ya que uno puede aprovechar los conocimientos que hemos estado adquiriendo en radiación para explicarles de manera un poco más profunda que lo que la gente puede entender, por ejemplo, en la calle, o cualquier persona con un poco de conocimiento físico va a entender hasta un cierto nivel el efecto invernadero, pero ya que ustedes tienen estas ideas de meteorología más avanzadas, yo puedo aprovecharme de eso y explicarles el efecto invernadero con más profundidad. ¿Ya? Y eso tiene sus ventajas docentes, pedagógicas. ¿Ya? Entonces, dejar pasar esa oportunidad yo creo que no es buena idea. Entonces, hoy día es la primera clase de radiación terrestre. La próxima clase de radiación terrestre va a ser la próxima semana, y ahí vamos a hablar de efecto invernadero. Entonces, eh, déjenme partir por volver a explicarles esto, que básicamente aquí en este gráfico hay dos curvas en la parte inferior que son curvas de Planck, que son curvas que son teóricas, ¿cierto? Que representan la cantidad de radiación, ya sin unidades incluso estas curvas están, pero la cantidad de radiación que emite dos cuerpos negros, uno a 5780 Kelvin y otro a 255 Kelvin. Entonces, este cuerpo negro de 5780 Kelvin representa el Sol. Ya, nadie se pone muy de acuerdo en los libros en qué temperatura exacta es la que uno tiene que ocupar para este cuerpo negro que es el Sol, ¿ya? Pero eso representa el Sol, y ahí vemos nosotros nuestro peak, ¿cierto? En el visible, cerca de los 0,5 micrómetros, o micrones, también es lo mismo. Y este otro cuerpo negro de 255 Kelvin, lo que quiere representar es la Tierra, ¿ya? Y la Tierra es como si fuera un cuerpo que emite radiación a 255 Kelvin. Y entonces fíjense que nosotros habíamos discutido cómo era la absorción en la parte solar del espectro, si ustedes quieren. Y acá está ahora la parte térmica del espectro, que corresponde con la radiación de la Tierra. Y si ustedes se fijan, las líneas de vapor de agua, que eran relativamente pequeñas en la zona de la radiación solar térmica, perdón, infrarroja, se van poniendo cada vez más gordas y más anchas. Y por ejemplo, acá ya esta banda de acá de vapor de agua es súper, súper, súper intensa a nivel del mar. Absorbe la totalidad de la radiación en estas longitudes de onda. Después deja una ventanita acá, y después vuelve a absorber radiación eh, térmica de manera muy, muy efectiva. Así que, si bien
el vapor de agua era un absorbente de radiación solar relativamente secundario, es un elemento primario en la absorción de radiación terrestre, ¿ya? Dadas las características de dónde se emite o se absorbe radiación. Entonces, fíjense que el agua deja que pase radiación solamente en este pedazo de acá, que es una ventana relativamente pequeña. Ahora, si eso es así, ¿cómo es posible que la Tierra se enfríe si el agua no deja pasar prácticamente la radiación terrestre? Bueno, la Tierra se enfría porque en realidad esos 255 Kelvin, esa radiación emitida por la Tierra hacia el espacio, no proviene necesariamente desde las capas más bajas de la atmósfera, sino que ocurre en alguna parte en la atmósfera, más bien, ¿ya? Y como ustedes saben, y como hemos visto, el vapor de agua se distribuye mayormente en la superficie de la Tierra. Entonces lo que sucede es que como el vapor de agua se distribuye en la superficie de la Tierra, a medida que uno va subiendo en la atmósfera, va viendo cada vez menos agua y esta ventana se va ensanchando, y ahí va siendo posible emitir más fotones que escapen hacia el espacio. Entonces, en realidad, esta es la situación a nivel del mar, que parecería que en realidad, pucha, la Tierra prácticamente no se puede enfriar por efecto del vapor de agua. Bueno, y hay otros gases que también absorben radiación en el infrarrojo, en esta parte del espectro, como el CO2, que tiene esta banda de absorción. Fíjense que ese 100 de acá significa que todo se absorbe. El 100% de la radiación en estas longitudes de onda se absorbe. Y también el oxígeno y el ozono. Para dar finalmente esta sería la opacidad, ya que sería lo contrario a la transparencia. Entonces, la opacidad acá es 100%. ¿Sí? Eso significa que desde la superficie prácticamente no salen fotones emitidos a esas longitudes de onda y solo pueden escapar a través de esta parte de acá que se llama la ventana infrarroja, que más encima tiene un pedacito de absorción por ozono. ¿Sí? Así que esa es la situación de la radiación terrestre. Ahora, nosotros hemos descrito estas líneas y hemos dicho, pucha, existen estas líneas y todo, pero nunca nos hemos planteado de dónde vienen realmente estas líneas de absorción. ¿Qué es lo que significan estas líneas de absorción? Entonces, para entender un poco qué significan esas líneas de absorción, tenemos que entender de dónde viene esta interacción de la radiación con la materia. Y lo que uno se imagina básicamente es que uno tiene un átomo o una molécula y lo que hacen los fotones es cambiar de estado a este átomo o molécula, pero más que cambiar de estado al átomo o la molécula, incluso puede ser cambiar de estado en un electrón de la molécula, o cambiar de estado un átomo completo, o quizás no cambiar de estado nada, sino que producir un cierto movimiento en el átomo, o quizás hacerlo vibrar, por ejemplo. Entonces, dependiendo de la energía que yo necesito para hacer tal o cual cosa en el átomo o en la molécula, es el fotón que yo voy a necesitar ocupar para hacer eso. Entonces, por ejemplo, si yo fuera a pescar un electrón y sacarlo del átomo, en realidad necesito un fotón súper, súper energético, ¿ya? Porque ese es un proceso que requiere mucha energía. Piensen, tengo que pescar un electrón de un átomo que está bien constituido y sacarlo completamente y llevármelo lejos de ese átomo. Ya, eso es lo que se llama la ionización, porque al final, si yo ionizo ese átomo, si yo le saco el electrón, el átomo se va a convertir en un ion positivo, y ese proceso, por ejemplo, requiere de energía del tipo rayos X. Ya, ese es el fotón, esa es la energía del fotón necesaria para hacer eso. Y en general, esos fotones solo están presentes bien arriba de la atmósfera antes de llegar a la superficie. Ya nosotros no vemos los rayos X en general en la superficie de la Tierra porque se absorben en estos procesos en la alta atmósfera. Ni siquiera en la troposfera, ni siquiera en la estratosfera, ni siquiera en la mesósfera, sino que efectivamente en la ionosfera, que sería
una capa aún más externa, en donde ocurre la ionización. Pero, por ejemplo, para cambiar electrones de nivel, supongamos que yo tengo un electrón ustedes se recuerdan esto de química, que los electrones tienen ciertos niveles, yo puedo cambiar un electrón de nivel, ¿sí?, sin ionizar el átomo. Para eso necesito energía del tipo de ultravioleta, ¿ya? Entonces, si yo tengo energía ultravioleta, yo puedo cambiar de nivel un electrón. Si yo quiero hacer vibrar una molécula, entonces, para hacer vibrar una molécula necesito menos energía que para mover un electrón de un nivel a otro, y menos energía que para sacar un electrón del átomo. Así que eso requiere, en general, fotones infrarrojos. Si ahora, en vez de hacer vibrar la molécula, yo simplemente la quiero rotar un poquito, o la quiero torcer un poquito, para ese movimiento requiero aún menos energía y, por ejemplo, podría calzar con algún fotón en el microondas. Me van a perdonar, pero estas transparencias están en inglés. Por algún motivo histórico están en inglés, ¿ya? La mayoría las hice yo en inglés, ¿ya? Las puedo cambiar de idioma si es que ustedes quieren, si o prefieren, ¿ya? Pero no sé. Si voy a hacer una votación después, si quieren que les cambie el PowerPoint al español antes de subirlo. Bueno, entonces, por ejemplo, en el caso particular del CO2, en el caso particular de esta molécula de gas invernadero, hay un fotón que cuando encuentra una molécula de CO2, hace que el carbono de la molécula de CO2 suba y los dos oxígenos se acerquen unos con otros y hace esa vibración. ¿Ok? Y, por ejemplo, ese fotón que logra hacer eso con el CO2 es un fotón que está acá, en los justo, no sé, 11 micrómetros de, de energía, ¿cierto? O sea, perdón, de longitud de onda. Y lo que sucede es que, en general, uno tiene los electrones en niveles energéticos, ¿cierto? Esos niveles energéticos todos tienen una energía característica, y uno sabe que de mecánica cuántica o de las cosas típicas que pasan en el colegio nomás, ya, o de la química básica, si ustedes quieren, no tienen por qué haber tenido mecánica cuántica, que las transiciones entre niveles de energía son discretas, ¿ya? No es que cualquier energía sirve para cambiar el electrón de un nivel a otro, ¿sí? Sino que es una energía en particular. Es una energía la que yo necesito para mover mi electrón, por ejemplo, del nivel 1 al nivel 2 en un átomo de hidrógeno. Esa energía, ¿cierto?, se escribe como la constante de Planck por la frecuencia. La energía está dada por esa cantidad. Y la frecuencia es la frecuencia del fotón. Así que mientras mayor energía, mayor frecuencia, menor longitud de onda. Así que eso es como un recordatorio nomás de mecánica cuántica o de la teoría cuántica, casi de cultura general, diría yo, es que los niveles energéticos de los electrones están cuantizados. Y por lo tanto, las energías que se necesitan para estas cosas son precisas, ¿sí? Y si uno se recuerda que la velocidad de la luz, en este caso, es igual a la frecuencia por la longitud de onda, entonces hay una relación directa entre la energía y la longitud de onda ahora. Así que a longitudes de onda más grandes, menor energía; longitudes de onda más pequeñas, mayor energía. Y de nuevo, eso nos ayuda a entender por qué estas transiciones ocurren con la energía y con la longitud de onda que se necesita. Entonces aquí de nuevo hay una especie de esquema, ¿cierto? De cómo es que, por ejemplo, yo observo ciertas longitudes de onda de absorción o ciertas longitudes de onda de emisión, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un átomo de Bohr, que sería un átomo idealizado,
en que tengo, por ejemplo, estos 5 niveles de energía, si yo pesco un electrón y lo muevo del nivel 0 al 2, eso corresponde con un fotón de energía en ese nivel de energía. ¿Sí? Si yo muevo si yo muevo un fotón, o perdón, un electrón del nivel 5 al 2, este nivel 5 es un nivel más energético que el nivel 2. ¿Ya? Se necesita más energía para estar en este nivel 2. Porque básicamente el nivel 2 está más cerca del átomo. Así que si yo quiero estar más cerca del átomo, no necesito tanta energía, porque el átomo me va a atraer. Si yo quiero estar más lejos del átomo, necesito más energía para poder estar más lejos. Así que si de alguna forma el electrón cae acá, se produce un exceso de energía. Ese exceso de energía hace aparecer un fotón, ¿ya? Con la energía equivalente a haberse movido 3 niveles de energía, ¿ya? Y eso produce una línea de emisión a la longitud de onda que corresponde con la energía de, de un nivel 3. ¿Sí? Por otro lado, para cambiar un electrón del nivel 0 al nivel 2, yo necesito energía, ¿cierto? Esa energía yo la podría tomar de un fotón, y ese fotón entonces lo que va a producir es que va a haber una línea de absorción ahora en el espectro. ¿Por qué? Porque ese fotón no va a pasar porque va a ser ocupado justamente en cambiar ese electrón de nivel en ese átomo en particular. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué? O sea, esta explicación es para entender por qué estas son cosas discretas y no continuas. De nuevo, aquí podemos ver con un poco más de detalle, ¿cierto? De nuevo, otra descripción del mismo gráfico anterior. Podemos ver con más detalle que está esta curva del Sol, ahora aparece a 6000 Kelvin, la curva de la Tierra a 250 Kelvin. Tienen un pequeño traslape acá, un pequeño traslape entre los 4 y los 5 micrómetros. ¿Ya? O sea, estos fotones son medios confusos. Uno diría, podría ser fotón solar, podría ser un fotón terrestre, pero ya cuando uno se mete por acá, ya los fotones solares son muy pequeños, hay muy poca cantidad, a pesar de que esta curva es mucho mayor en magnitud que esta, ¿sí? Así que podría ser que hubieran fotones solares también de 11 micrómetros o algo así. Pero en general no, la Tierra, por ejemplo, no va a emitir fotones visibles, sino que va a emitir siempre en esta parte de acá del infrarrojo. Y aquí se pueden ver así las líneas una por una, ¿ya? Las líneas de vapor de agua, que producen una cierta opacidad en el espectro en todas partes. ¿Ya? Y de nuevo aquí nuestra ventana de absorción. ¿Quién se imagina qué es lo que es el panel de abajo, el panel C? ¿Quién se imagina lo que es el panel C? Lo mismo que la B, pero más elevado. O sea, no a nivel de tierra, sino como en el espacio. Sí, sí. O sea, no necesariamente en el espacio, pero a 11 kilómetros de altura. ¿Ya? Ahí estaba la pista. Ah, Entonces, ¿qué es lo que cambia realmente? ¿Qué es lo que más cambia a 11 kilómetros? Em, lo que más cambia a 11 kilómetros en realidad es la concentración de vapor de agua. Ya, la concentración de vapor de agua es muy baja a 11 kilómetros. Y si ustedes se fijan, se abre mucho estas ventanas de vapor de agua, ¿sí? Ya no están estas bandas de vapor de agua. Esta tiene mucho menos absorción, absorbe solo un 60% y es mucho más estrecha, por lo tanto deja pasar mucho más radiación a 11 kilómetros que a nivel del suelo, ¿sí? Entonces, bueno, lo que uno hace en general para entender y para jugar un rato con la radiación terrestre es tratar de hacer modelos simples de radiación
que traten de explicar algunas cosas que nosotros observamos típicamente en la Tierra. Entonces, estos modelos simples de radiación reducen mucho las dimensiones del problema real, ¿ya? Y obviamente, como todo modelo, son no pretenden reflejar la realidad, sino que pretenden ayudarnos a entender más que nada, ¿ya? Y la idea en clima, como aquí hay una cita a un climatólogo muy famoso que se llama Helt, que él propone que para entender el clima o para entender la meteorología, uno necesita una especie de filogenia de modelos. Es decir, así como los biólogos, por ejemplo, estudian ciertas bacterias, después estudian ciertos organismos unicelulares, después tienen unos invertebrados, y después tienen los monos, y de ahí se tratan de entender al hombre, o el ser humano, que sería como de los animales más complejos, los que requieren mayor dificultad, y uno puede aprender cosas, por ejemplo, de la mosca de la fruta, que se apliquen al ser humano. No necesita uno tener toda la complejidad de un modelo para poder entender algo en el modelo. Entonces, así como los biólogos ocupan esa filogenia, también uno podría intentar ocupar esa filogenia. Y uno puede tratar de complejizar los modelos cada vez más, partiendo de modelos muy simples, y empezar a ponerle algunas cosas de complejidad para irlo mejorando. Entonces, el modelo más simple del clima que uno se puede imaginar es este modelo de orden cero, ¿ya? Y me gustaría explicarlo en detalle. Entonces, lo que uno dice es lo siguiente. ¿Se recuerdan que la ley de Stefan Boltzmann nos decía que la radiación la emitía un cuerpo negro, siguiendo la ley de Stefan Boltzmann, y por lo tanto la radiación dependía de la temperatura de ese cuerpo, y entonces iba como sigma por T a la cuarta. Sigma siendo la constante de Stefan Boltzmann, y la temperatura esta es la temperatura efectiva de emisión. Entonces lo que hace la Tierra es que la Tierra emite radiación en toda su circunferencia de alguna forma, ¿sí? Déjenme escribir eso mejor en otra pizarra. A ver. Voy a ocupar una cosa que no he ocupado antes. No sé si me va a resultar o no. Déjenme ver si logro encontrar lo que ando buscando. Eso. ¿Ven como unas anotaciones o no? Sí. No sé. No sé si quiero. Ya. Ok. Entonces, teníamos esta idea de que uno puede imaginarse la Tierra. Me quedó súper fea la Tierra. Ven lo que estoy haciendo, ¿cierto? Estoy tratando de dibujar. No, se ven unas anotaciones en rojo. Voy de nuevo. Ahí sí, ven lo que estoy tratando de dibujar. O sea, me van a ver dibujar ahora, ¿ya? Por ejemplo, si hago... Ahora sí. ¿Sí? Ya. Si hago algo así... ¿Vieron eso, cierto? Sí, sí se ve, profe. Ya, ok. Ya, entonces ahora sí. Ahí sí. Oh, dibujé una tierra. Entonces, la gracia de la Tierra es que básicamente emite radiación infrarroja hacia el espacio por toda su superficie, ¿sí?
Entonces, uno diría, ¿cuánta radiación emite la Tierra en toda su superficie? Bueno, la Tierra va a emitir una cierta tasa que va a estar dada por una temperatura efectiva de la Tierra que no conocemos, ¿ya? La temperatura efectiva de la Tierra la vamos a llamar T sub E y no la conocemos, ¿ya? Entonces, pero entonces escribimos cuánta energía va a salir. Bueno, por unidad de área nosotros sabemos que esa energía va a ser sigma por T sub E a la cuarta, ¿ya? Y el área total en la que la Tierra emite es el área total de la esfera, ¿ya? Y el área de la esfera sería en este caso 4pi por el radio de la Tierra al cuadrado. Esa es como la tasa a la que la Tierra emite radiación infrarroja, ¿cierto? F, no sé, le pongamos así, F infrarroja. ¿Cuánta radiación recibe la Tierra desde el Sol ahora? Bueno, la cantidad de radiación que recibe la Tierra desde el Sol depende de dos cosas. Primero, de una cosa que se llama la constante solar, ¿ya? Y que la mencionamos en la clase pasada porque eso era lo que andaba buscando medir Abbott y Langley en el observatorio de Cerro Montezuma, en Calama. ¿Cuánto vale la constante solar? ¿Y qué es lo que es la constante solar? La constante solar es la cantidad de energía que llega desde el Sol en unidades de watt por metro cuadrado. Es decir, cuánta energía llega desde el Sol al tope de la atmósfera. ¿Ya? Eso es la constante solar. Y en general, ese S0, constante solar, está claro que no es constante la constante solar, ¿ya? Porque de partida la constante solar cambia dependiendo de en qué parte de la órbita está el planeta, de la órbita solar, pero también tiene otros ciclos, ¿ya? Y tiene un ciclo en particular, tiene un ciclo que no lo mencionamos en la clase pasada, que es un ciclo de 11 años, con un mínimo y después un máximo de radiación. Cambia un poquito en ese ciclo de 11 años la constante solar, ¿ya? Eso fue algo que no lograron detectar. A todo esto no lograron detectar ni Abbott ni Langley en sus mediciones de Calama, ¿ya? Entonces, esa es la cantidad de radiación que llega del Sol. Ahora, ¿cuánto sería entonces la cantidad de radiación que llega desde el Sol? Va a ser la constante solar multiplicado por ¿qué? ¿Por el área del planeta? ¿Cuánto? Profe, tengo una duda. Sí. Es que el Sol no llega de manera constante a toda el área del planeta, entonces, Exacto. ¿cómo podríamos saber esa área? Lo que pasa es que el Sol, Ya sea por inclinación o esas cosas. sí, en realidad, el Sol siempre está llegando solamente como a una mitad de la Tierra nomás. Claro, a eso me refiero. Sí, está llegando como acá. Y si uno mira eso como desde afuera, si uno mira eso, si uno mirara eso desde el Sol, ya lo que uno vería sería que en realidad es ese el pedazo que uno ve, ¿ya? Como que acá está de día, ¿cierto? Pero por detrás de la Tierra está de noche, ¿ya? Y lo que ve el Sol es ese círculo nomás. Entonces, en realidad, la constante solar va multiplicada por pi por r cuadrado, por el área de ese círculo. ¿Me creen o no? Oh, Pero esa área no es plana. O sea, No, no es plana, tiene volumen. claro, tiene volumen, pero la verdad es que uno desprecia esa diferencia de posición entre el punto del medio y el punto de acá. Desprecia esa diferencia de posición y supone que es más o menos parecida a la cantidad que llega por área. Pero esa es la energía que llega a la Tierra, po, porque es como que uno le pusiera un colador plano acá, encima.
Como que se lo imaginan, ¿no? Es como que así fuera la Tierra, ¿cierto? Esto está de noche, ahí me quedó súper feo mi... Ya, voy a hacerlo bien, ya lo voy a hacer bonito. Ay, ahora no puedo sacar los controles de... Todo por tratar de hacerlo bonito, pero si si yo hago eso así, por ejemplo, y divido la Tierra así, supongamos que esa es la parte que está de noche, ¿cierto? Todo eso está de noche, y yo le pusiera como una especie como de filtro acá. Ah, lo puedo hacer bien también. No. Como que uno le pusiera un filtro ahí, que fuera justo del tamaño de la Tierra. Los fotones van a pasar por ahí, ¿sí? Van a pasar todos por ahí. Y esa área es exactamente pi por r cuadrado. Así que son los mismos fotones que pasan, y no importa que el área sea curva, en este caso. ¿Me entienden la idea o no? Sí, ya lo entendí, gracias. Ya. Entonces, hay otro concepto que la gente ocupa, y es una cosa que es bien importante, que se llama alfa. Ay, ahora no puedo escribir así porque se llama alfa. Y alfa es lo que se llama el albedo planetario. ¿Qué monos pinta alfa? Bueno, alfa es una cantidad que representa la cantidad de radiación que el planeta refleja inmediatamente hacia el espacio. ¿Ya? Y esa cantidad de radiación, si es que uno tuviera, por ejemplo, un planeta perfectamente reflectivo, uno diría que alfa es igual a 1, ¿ya? Y si el planeta no reflejara nada, o sea, fuera absolutamente absorbente, sería 0. ¿Ya? Alfa es un número entre 0 y 1. Alfa es un número entre 0 y 1. Para cualquier planeta esto es verdad, ya no solamente para la Tierra. Entonces, lo que sucede es que la cantidad de radiación solar finalmente que llega a la Tierra, uno la escribe así. La escribe como S0 por pi por r cuadrado por 1 menos alfa. Porque uno dice 1 menos alfa es la fracción de radiación que es absorbida por el planeta. ¿Sí? Si el planeta tiene un albedo 0, significa que es completamente absorbente, significa que toda la radiación se absorbe en el planeta. Para la Tierra, el alfa de la Tierra es 0,3. Así que, ya no sé ocupar bien esta cuestión yo. Si yo hago new, no, me está haciendo otro como notebooks. ¿Qué pasa si quiero otra página ahora? Quiero hacer otra página nomás. Ahí. Entonces, el balance entre la radiación solar que entra a la Tierra, que sería S0 por pi por r cuadrado por 1 menos alfa, tiene que ser igual a la radiación que sale de la Tierra, ¿cierto? Mediante el enfriamiento infrarrojo, que sería 4pi por r cuadrado por sigma por la temperatura efectiva a la cuarta, donde esa temperatura efectiva es la temperatura que tendría un cuerpo negro que emite la misma radiación infrarroja que recibe del Sol. Entonces, esto está en equilibrio, ¿cierto? En equilibrio radiativo. Profe, se supone que está escribiendo.
Estoy escribiendo. No No está. está No se compartiendo. ve, Oh, ya. Ya, no me está gustando nada mi famoso ¿una hoja nueva? Notes. Sí, es que, Ah, ya, que se veía la Ahora hoja anterior, sí. pero esto no. Ahora sí. sí, es que como que no me deja, es como tonto, porque en vez de dejarme hacer la página al tiro, me pide que haga otra página y abre como otra instancia del GoodNotes. No sé, quizá yo lo estoy jugando Ah, mal. Ya, entonces, ahí está lo que estábamos haciendo recién. Y esto es el equilibrio radiativo. Entonces, se entiende que en realidad este es el equilibrio radiativo, porque si yo aumento la radiación solar, ¿ya? Yo también voy a aumentar la cantidad de radiación que emite la Tierra para enfriarse. Por otro lado, si estos dos no fueran iguales, si no fueran iguales, significa que la Tierra se estaría calentando continuamente, ¿sí? Y eso no es lo que pasa. La temperatura de la Tierra se mantiene más o menos constante. Si la emisión fuera menor a la radiación solar, la Tierra se estaría calentando. Si la emisión fuera mayor a la radiación solar, la Tierra se estaría enfriando irremediablemente, ¿ya? Pero como que se mantienen en un cierto equilibrio. Así que uno puede calcular esa temperatura efectiva, y es lo que uno hace. Y entonces lo que uno dice es que estas dos son iguales, y por lo tanto, sigma por T sub e a la cuarta es igual a S0 por 1 menos alfa partido por 4. Y la temperatura efectiva de la Tierra entonces es S0 por 1 menos alfa partido por 4 sigma, y eso elevado a un cuarto. ¿No están viendo lo que estoy escribiendo? No, profe. No, No, Oh, qué mal. Ahora sí, Sí. sí. ya como que se cambia de página. Ahora sí. Ya. Como que se cambia solo. No lo puedo. Parece que cuando lo muevo se cambia. Eh, Profe, una duda pequeña, que el sigma, ¿qué era? El sigma es la constante de Stefan Boltzmann, ¿ya? Que viene de la ley de Stefan Boltzmann, que era como la ley como era que un cuerpo negro, ¿se acuerdan que un cuerpo negro emitía radiación a una cierta tasa, dependiendo de la temperatura? Si uno tenía la ley de Planck, que era como así, en que el cuerpo negro emite así. La integral bajo esta curva, eso es sigma por la temperatura a la cuarta. Y ahí ese es un cuerpo negro que emite a una cierta temperatura T sube. Y esto no sé, es la radiación, y esa es la longitud de onda. Ok, Ya, entonces, gracias. ¿qué pasa si uno pone los números que uno sabe que son los números que corresponden con la Tierra? ¿Qué pasa si uno pone los números que corresponden con la Tierra? Bueno, lo que uno obtiene como resultado de esta temperatura efectiva son 255 grados Kelvin, ¿ya? Que esos son como ¿cuánto? Como 18 grados bajo cero, ¿sí? Entonces, bueno, no se parece mucho a la temperatura de la superficie de la Tierra, ¿cierto? Pero ¿es un problema eso? Debe ser el efecto invernadero que hace que no sea esa temperatura. Exacto. Entonces, como acá no estamos considerando el efecto invernadero, entonces esa temperatura efectiva en realidad es una temperatura que no corresponde con la temperatura de la superficie, sino que corresponde con una temperatura en alguna parte de la atmósfera. Y está bien eso, porque 18 grados bajo cero sí es una temperatura que uno observa en la atmósfera, como a 7 kilómetros, por ejemplo, de altura. ¿Ya? Entonces, lo que uno dice en este modelo simple es que agreguémosle los 33 grados que nos faltan, ¿ya? Agreguémosle los 33 grados que nos faltan, y entonces lo que hacemos es que nuestra temperatura superficial ahora, perdón,
nuestra temperatura superficial, es en realidad la temperatura efectiva más ese delta T de 33 grados Kelvin. Y a ese delta T le ponemos nombre y le llamamos efecto invernadero. Demasiado, demasiado mágico. Ese delta T de acá, a eso le ponemos efecto invernadero. Ok, démonos unos 5 minutos de descanso, chicos. ¿Ya? Volvemos en 5 minutos. Voy a parar la grabación. Ok, chicos, hemos vuelto. ¿O fue muy corto los 5 minutos? No, parece que está bien. Sí, nos fuimos como a las 5:23. ¿Puede ser? Sí. Ok. Entonces teníamos nuestro modelo de orden cero. Esto podríamos llamarle así como un modelo climático de orden cero. Pero ¿por qué un modelo climático? Porque en realidad es el primer modelo que nos permite tener una idea, así como, aunque sea muy, muy aproximada, de la temperatura posible del planeta. ¿Ya? Si uno fuera un marciano y solamente supiera la distancia del Sol a la Tierra, uno podría calcular la constante solar, conociendo en realidad el output de energía del Sol. Y si uno logra observar esa reflectividad, que es observable, también uno puede estimar, de hecho, los astrónomos estiman estas temperaturas efectivas para los exoplanetas. Ya es la primera cosa que hacen, de hecho. Todos los exoplanetas le calculan una constante solar, o en este caso una irradianza estelar, no sé cómo llamarlo, y le calculan también un albedo, y con eso pueden estimar esta temperatura efectiva del planeta y empezar a ver si el planeta es interesante o no, por ejemplo, en términos de la vida, si es un planeta líquido, un planeta sólido, en fin. Entonces, bueno, algunas precisiones respecto de nuestro modelo de orden cero, que el albedo en realidad es función de la cobertura de nubes y de sus propiedades principalmente. Ya. Depende de la fracción de hielo también, de la Antártica, etcétera, de la cantidad de hielo marino que tengamos, pero principalmente depende de las nubes. ¿Ya? El efecto invernadero se representa por ese delta T, que es función también de la composición de las nubes y de su cobertura. Y también, obviamente, de todas las sustancias de efecto invernadero, incluyendo el vapor de agua, que es una sustancia de efecto invernadero, ya lo vamos a ver la próxima clase, el CO2 y el metano. La cantidad de agua que está en la atmósfera en todas las fases es una cantidad muy pequeña de la masa atmosférica, es como el 3% de la masa atmosférica. Pero por lejos, el agua es la principal sustancia invernadero. Y de hecho el agua, naturalmente, explica como 2/3 del efecto invernadero así en este modelo simple, ¿ya? Porque no solamente es la parte gaseosa como vapor, sino que las nubes también son sustancias invernaderas. Así que entre las nubes y el vapor de agua le hacen como un 2/3 del efecto total invernadero al modelo. Y este modelo simple nos permite, por ejemplo, hacer un estudio de sensibilidad muy sencillo respecto de variaciones de la insolación terrestre, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eh, existe un problema muy conocido, ¿ya? Que se llama la paradoja del Sol débil, y consiste en lo siguiente, que en realidad el Sol partió siendo una estrella mucho menos luminosa que lo que es ahora, hace 4,6 miles de millones de años. ¿Sí? Y se ha ido poniendo cada vez más luminosa con el tiempo. ¿Ya? Así que esta línea roja o café, no sé qué color es en realidad, muestra la luminosidad como función del tiempo
como fracción de la nubosidad presente. Entonces, cuando llega a 1, significa que el Sol está lo más luminoso posible, y cuando es menos que 0,8 o entre 0,7 y 0,8 es lo que se cree que era la luminosidad al principio de los tiempos, ¿ya? Cuando la Tierra partió su existencia como planeta. Y entonces uno puede calcular ahora cuál es la temperatura promedio de la Tierra, ¿ya? Dado que la radiación solar era lo que era antes, y considerando que el efecto invernadero es el mismo que había ahora, por ejemplo, diciendo que era 33 grados, igual que ahora. Y resulta que durante los primeros 1500 millones de años, ¿ya? Hasta los 3000 millones de años, y desde los 4500, la luminosidad solar no permitía la existencia de un planeta con condiciones sobre cero en promedio. Sobre cero, refiriéndome a cero al 0 Celsius, o con condiciones por encima del punto de congelación del agua. ¿Ya? Y el problema con eso es que hay evidencia, sobre todo del principio. Por ejemplo, la evidencia más antigua es como de 4000 millones de años atrás, de que ya existía la Tierra líquida, el océano, o sea que los océanos líquidos existían sobre la superficie de la Tierra, y por lo tanto hay una paradoja acá, y la paradoja es que bajo las mismas condiciones de radiación y de gases de efecto invernadero, y suponiendo la luminosidad solar mucho más débil al principio de los tiempos, el planeta sería un planeta completamente congelado, y la paradoja es que hay evidencia de que el agua era líquida. Entonces, si uno supone que el albedo era el mismo, esa es la curva, uno tendría que suponer, por ejemplo, que el planeta no tenía nubes, ya que era, por ejemplo, que tuviera un albedo alfa igual a 0. En ese caso, uno podría tener un planeta completamente descongelado, ¿ya? Pero entonces, la paradoja se tiene que resolver de alguna forma. Esta es lo que se llama la paradoja del Sol débil, ¿ya? Y la solución de la paradoja no es demasiado simple de encontrar, ¿ya? Entonces, ahí está, por ejemplo, al principio de los tiempos bajo cero, recién salimos del congelamiento ahí, y en ese caso la luminosidad, por ejemplo, a 2000 millones de años es más o menos 0,85. Y bueno, ¿a alguien se le ocurre cuál podría ser una diferencia? O sea, ¿cuál podría ser una solución de la paradoja del Sol débil? Profe, no entendí mucho la paradoja. Pueden ponerlo en el chat si quieren también, si se sienten, si les da vergüenza hablar. Profe, no ¿Profe? entendí mucho lo de la paradoja. Me perdí en esa parte. Nadie Parece que entendió no nos nada de lo escucha. que era nadie entendió que lo que era la paradoja del Sol débil. Parece que no nos escucha. ¿Profe? Parece que no. Ah, no los escucho, po. No. Espérense. A ver, hablen ahí. Hola, Ahí sí. profe, yo le estaba preguntando que no entendí lo de la paradoja. Ah, ok. Ya, sí, yo veía a Nicole hablando, o sea, veía tu cuadrado iluminado, pero no entendía por qué no decían nada. Ya. No, la paradoja es que, dadas las condiciones atmosféricas y de luminosidad, la Tierra estaría completamente congelada al principio de los tiempos. Pero la paradoja es que se observa, y hay evidencia geológica, de que la Tierra tenía océanos desde el principio, ¿ya? Y
de partida la vida se originó en los océanos, entonces había agua líquida desde mucho antes que fuera posible según este modelo así de orden cero como está. Entonces esa es la paradoja. A ver, Gracias. hablen para ver si los escucho. Ya, pero contéstenme, pues, ¿se les ocurre cómo salir del problema? ¿Cuál podría Ya, ser? yo creo que es el alto contenido de CO2 en la atmósfera. El alto contenido de CO2 en la atmósfera, ¿cuándo? O sea, hace tiempo, En la como época de dijo, la paradoja. claro, Sí. eso. Bueno, esa es una posible solución, ¿ya? Y no nos vamos a enredar, pero Profe, quizás va variando el alfa también a lo largo del tiempo. puede variar el alfa, sí, sí. Puede variar el alfa, puede variar el alfa, puede variar el efecto invernadero. Esto en general es algo los que nosotros no nos metemos demasiado, ¿ya? Yo logré rescatar de mi oficina, rescaté 2 libros, ¿ya? Eh, que son los que puedo leer así. Este es uno de los libros, ¿ya? ¿Alcanzan a ver o no? ¿Ven al derecho el libro o lo ven al revés? Derecho. Ya. Este es uno de mis libros favoritos, que por suerte lo rescaté de la oficina. Y entonces este tiene un capítulo completo sobre eso, ¿ya? Prácticamente. Que se llama eso. Así como formación de la atmósfera de la Tierra y de los océanos, ¿ya? Y claro, uno puede irse así como en una volada súper profunda de tratar de entender cómo es que se resuelve la paradoja. Y hay una serie de hipótesis posibles, ¿ya? Hay una serie de hipótesis posibles. Eh, por ejemplo, incluso en mi tesis de doctorado yo también tuve que trabajar en una de las hipótesis y trabajé en una hipótesis que involucraba cambiar el alfa y cambiar el efecto invernadero usando nubes, ¿ya? Y no sé, mi hipótesis mi hipótesis no ha sido muy bien recibida, ¿ya? Por la comunidad. Y bueno, por una serie de problemas, más que nada porque mi profesor de doctorado es un escéptico del cambio climático, y entonces cuando él habla o cuando él publica algo, siempre con sospecha de que él está tratando de llevar agua a su molino un poco, y tratando de hacer pasar investigación en contra del calentamiento global. Y a mí me tocó en una época en donde él era una figura muy importante de los escépticos, ¿ya? Ahora no quedan muchos escépticos de cambio climático, pero en la época en que yo hice mi doctorado, mi profe era muy escéptico, y eso no nos jugó bien en esta investigación, porque básicamente hacer investigación sobre la atmósfera temprana es un poco hacer ciencia ficción, ¿ya? Tiene mucho de ciencia ficción en que uno puede suponer casi cualquier cosa, y tiene que argumentar muy bien qué es lo que uno está suponiendo, ¿ya? No hay datos, y por lo tanto uno podría pensar que no es ni siquiera ciencia, pero hay unos pocos datos, entonces uno tiene que uno puede construir muchas historias a partir de los mismos datos, ¿ya? Y poco después de que nosotros publicamos nuestra solución, que involucraba nubes, salió otro grupo diciendo que nuestra solución estaba totalmente equivocada, ¿ya? Y en general, todos le hicieron caso a ellos, y nadie nos siguió haciendo caso a nosotros, a pesar de que nosotros nos enfrascamos en una pelea en que publicamos un paper en contra de lo que estas otras personas nos habían dicho. No sé si me siguen con esto, es una pelea científica, así, chica igual, ¿ya? Una teleserie, tío. Es una teleserie científica. Y entonces, bueno, un día así de la nada, yo estaba en Bochef, estaba en geofísica, y de repente me entero que, que, mm, que uno de los más importantes científicos de evolución atmosférica iba a dar una charla en geología. Y dije, es mi oportunidad de ir a ver esa charla, a mí me interesa, son cosas que yo he trabajado y todo. Y entonces aparecí en la charla y era la charla de David Catlin, ¿ya?
que es el primer autor de este libro. Y me quedé después de la charla y me presenté y todo, le dije, oh, yo soy Rondanelli, qué sé yo escribí un paper sobre Fake John Sun, sobre la paradoja del sol débil, teníamos esta hipótesis, y me dijo, sí, sí, no, sí, yo sé, pero estos otros personas escribieron que no, que estaba todo malo. Le dije, sí, pero es que esto, y le expliqué así en persona, ¿ya? Y después cuando terminó la charla, qué sé yo, le mandé un email. Le dije que estaba muy feliz de conocerlo, qué sé yo, y le mandé los papers y le dije más o menos cómo pensaba yo que era la historia. Así que con esa conversación conseguí que la historia quedara bien en el libro, en este libro, porque cuando él escribió el libro, se acordó de la conversación y del email y lo escribió de otra forma. Lo escribió de una forma distinta a como la venían escribiendo la historia los que habían escuchado solamente la otra versión. Así que por ahora nuestra hipótesis todavía aparece en los libros, ¿ya? Eso fue gracias a simplemente que apareció en la charla este científico en Chile. Ya hay una reflexión sobre eso, que en estos tiempos de pandemia no sé cuál es no sé cómo llevar esa reflexión a algo útil, pero la reflexión es la siguiente. No es lo mismo hacer ciencia en un país en donde uno simplemente lee las cosas, como los papers los lee y los baja de internet y los interpreta en su escritorio, sin conversar con nadie, que vivir en un ambiente, en el ambiente intelectual en donde esos papers se escriben, ¿ya? Y a lo que me refiero es lo siguiente. Cuando uno está en los lugares donde se están haciendo los descubrimientos, uno ve a la gente en la oficina, va a tomar café con ellos, almuerza con ellos, se encuentra en los pasillos, conversa, ¿ya? Ese acceso que diríamos nosotros que sería como la conexión social, ¿cierto? Que es lo que justamente lo que no estamos haciendo tanto ahora. Esa conexión social es sumamente importante en ciencia. Y uno tiende a pensar que no es relevante, que uno podría, que uno tiene la idea, esta idea media romántica media romántica y también uno podría decir media machista, media así como patriarcal, del científico solo en su escritorio, pensando y llegando a las grandes conclusiones y haciendo grandes descubrimientos. Y la verdad es que ese es un modo de funcionamiento de la ciencia, pero el modo de funcionamiento moderno de la ciencia es muy social y gregario. Depende de las conversaciones y de conversaciones que ocurren fuera de los papers, ¿sí? No sé si me entienden la historia y entienden la moraleja de la historia. Ok, Sí, profe. eso. Sí, era importante compartir esa historia en estos momentos. Ya, entonces, gracias, Miyali. Sí, es buena la historia, es chistosa. Entonces, bueno, esta sería como la idea de por qué la temperatura de la Tierra es cercana a 255 grados. Y uno dice, ok, es la temperatura de alguna parte de la Tierra. Ni siquiera de la superficie, es como una temperatura de alguna parte de la atmósfera de la Tierra. Y esa parte de la atmósfera está en alguna parte acá en la vertical, ¿cierto? Entonces si uno va a los menos 18, resulta que la temperatura queda como acá entre medio, en alguna parte. Ya, y uno podría pensar inmediatamente en lo siguiente, que la temperatura efectiva de la Tierra no es en realidad la temperatura de la superficie, porque más bien es la temperatura desde donde los fotones escapan hacia el espacio, ¿ya? Sin intervención entre medio de la atmósfera, sin absorción de la atmósfera, sino que es la última vez que logran escapar del espacio y desde esa temperatura en particular se emite la radiación de vuelta hacia el espacio. ¿Ya? Esa es un poco la idea de esta temperatura efectiva. Entonces, en lo que viene, ¿ya? En lo que viene deberíamos discutir cómo es que uno encuentra esa temperatura, cómo es que uno encuentra esta estructura vertical de la atmósfera, ¿ya? Y la manera más simple de pensar en eso es
hacer un modelo sencillo que incluya una atmósfera. Que incluya una atmósfera. Entonces, el modelo más sencillo que incluye una atmósfera, déjenme, lo voy a dibujar acá mejor, para que no nos cambiemos de pantalla. Entonces, es considerar lo siguiente, es considerar que uno tiene una cierta superficie de la Tierra. Uy, se me cambió. No, no quiero hacer eso, quiero hacer esto. No quiero hacer eso. Uno tiene una superficie de la Tierra y uno tiene una capa atmosférica, ya que sería esta capa de entre medio. Y este sería el tope de la atmósfera, esto que está acá. Y esto de acá es la superficie. Entonces uno dice, ok, en el tope de la atmósfera se cumple este balance, ¿cierto?, entre la radiación solar promedio que incide en la Tierra, que sería S0 por 1 menos alfa dividido por 4, y sale hacia afuera del planeta sigma por la temperatura efectiva a la cuarta. ¿Ya? Y lo que suponemos, porque en realidad no vamos a hacer una suposición, tenemos que suponer algo respecto de la atmósfera. Y suponemos que la atmósfera es completamente opaca a la radiación infrarroja y absolutamente transparente a la radiación solar. ¿Ya? Completamente transparente a la radiación solar y absolutamente opaca a la radiación infrarroja. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ningún fotón de la superficie, emitido por la superficie, puede escapar al espacio directamente, sino que tiene que pasar primero a la atmósfera y después la atmósfera va a emitirlo a una cierta temperatura, ¿ya? Y lo que uno ve acá es lo siguiente, que la superficie va a emitir una cierta radiación, que son sigma por la temperatura de la superficie a la cuarta, y a la superficie también le llega una cierta radiación solar, que es la misma que llega arriba, porque la atmósfera es completamente transparente a la radiación solar. Entonces, S0 por 1 menos alfa partido por 4. Y entonces lo que uno dice es lo siguiente. Bueno, lo que sucede es que esto tiene que estar en equilibrio, este sistema. ¿Ya? ¿Y cómo uno calcula el equilibrio? Uno dice, bueno, en el tope de la atmósfera, me falta un flujo, y es el siguiente. La atmósfera emite radiación hacia el espacio, como sigma por T sube a la cuarta, pero como la atmósfera emite para todas partes, ya en particular también emite hacia el suelo. La atmósfera está caliente y tiene una cierta temperatura efectiva, así que emite una cantidad sigma por T a la cuarta hacia el espacio, pero también emite una cantidad sigma por T sub e a la cuarta hacia la superficie. ¿Ya? Entonces, el balance en el tope de la atmósfera es que S0 dividido por 4 por 1 menos alfa es igual a la temperatura efectiva a la cuarta, sigma por la temperatura efectiva a la cuarta, y eso nos dice que en realidad la temperatura de la atmósfera es la temperatura efectiva, la misma que habíamos calculado en el modelo anterior, que es igual a 255 Kelvin. Y el balance en superficie nos dice que la temperatura sigma por T sub S a la cuarta ahora, es decir, sigma por la temperatura de la superficie a la cuarta, tiene que ser igual a los flujos que entran. El flujo que entra es S0 por 1 menos alfa dividido por 4, que sería la radiación solar, que no ve ningún cambio pasando por la atmósfera, más esa cantidad que es sigma por T sub A a la cuarta, que es la temperatura de la atmósfera a la cuarta.
Cuando uno hace ese cálculo, le resulta que entonces que la temperatura de la superficie a la cuarta es 2 veces sigma por T sub B a la cuarta. Y entonces la temperatura de la superficie, en este caso, en este primer modelo con una capa, es 303 grados Kelvin. Así que en este modelo sencillo, que llamamos modelo de equilibrio radiativo, tenemos una temperatura superficial de 303 grados Kelvin, y después pasamos al tiro a una temperatura en la atmósfera de 255 Kelvin. Y bueno, eso genera un cierto gradiente de temperatura con la altura y explica también un poco el efecto invernadero de manera más precisa y de manera menos poco rigurosa, si ustedes quieren, que como lo habíamos hecho en el modelo de orden cero, en donde simplemente habíamos supuesto que había una cantidad constante de efecto invernadero. Aquí lo que estamos diciendo es que hay una capa atmosférica que es completamente opaca a la radiación infrarroja. Ahora, de acuerdo a lo que nosotros vimos en los primeros gráficos en donde yo les mostraba el espectro de la radiación solar y la transparencia, ¿es verdad que la atmósfera es completamente opaca a la radiación infrarroja? No, es parcialmente opaca la radiación infrarroja, ¿sí? O sea, hay partes de la atmósfera que van a dejar pasar completamente la radiación infrarroja y otras que no. Así que este es un modelo muy simplificado. También la temperatura que da es una temperatura que es mucho más cálida que la temperatura que realmente tiene la superficie de la Tierra. Así que esto solamente como una manera de, de pensar nomás, de hacer este ejercicio de manera sencilla. ¿Ya? En la auxiliar quizás los auxiliares les van a mostrar otros ejemplos en donde, por ejemplo, esa cantidad podría no ser 1, podría ser, por ejemplo, 0,5. ¿Qué pasaría si la emisividad de la atmósfera fuera 0,5? ¿Cómo se vería el modelo? Ya, eso se los dejo para que lo piensen. Uno eventualmente podría agregar más y más capas, pues podría agregar, por ejemplo, 2 capas atmosféricas, ¿sí? Y si uno tuviera 2 capas atmosféricas, eh, entonces la temperatura de la superficie es 3 elevado a un cuarto por T sub E. Y de hecho, si uno agrega n capas, uno puede probar que la temperatura superficial es 1 más n a la un cuarto por T sub E, agregando n capas atmosféricas, ¿ya? Entonces, bueno, a algunas personas en la época de los 60 más o menos se les ocurrió que en realidad la manera correcta de hacer esto era poniendo muchísimas capas, pero que las capas no fueran opacas completamente, sino que las capas tuvieran una pequeña absortividad o emisividad, dependiendo de dónde estaban en la atmósfera. Si están bien abajo, por ejemplo, son más opacas porque tienen mucho vapor de agua. Si están más arriba, son menos opacas porque solamente tienen CO2, por ejemplo. Entonces, si uno va apilando capas opacas y no opacas, uno puede calcular ahora lo que se llama un cálculo completo de equilibrio radiativo de la atmósfera, ¿ya? Y esto lo hicieron por primera vez estas personas que se llaman Manabe y Strickler en el año 64, ¿ya? Y entonces lo que ellos encontraron fue que, por ejemplo, esa temperatura de ahí era la temperatura de la superficie en un caso de equilibrio radiativo, y esta era la temperatura. Encontraron que había una tropopausa incluso, les salió bien la tropopausa y después la temperatura aumentaba con la altura, como si estuviéramos en la estratosfera. Al lado pueden ver la comparación y no se ve tan mal la cosa, ¿ya? No se ve tan mal la comparación entre la verdadera estructura vertical de la atmósfera y la estructura que uno encuentra como equilibrio radiativo. Pero hay unas diferencias bien fundamentales, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia así más rara que ustedes ven, más radical? La estratopausa. Ya, pero es que no, pero es que el cálculo radiativo no llega a la estratopausa, po. Fíjense en la parte de la derecha del cálculo, del gráfico de la izquierda, llega solamente hasta los 40 kilómetros. Así que no. Ah, ok. ¿Qué tal la temperatura de la superficie?
¿Es realista o no? Ah, no. No, no tiene mucho sentido real, ¿ya? La altura de la tropopausa está bien, ¿o no? Está como muy bajita igual. La tropopausa está como a 15 kilómetros, un poquito más, quizá. Quizá no está tan mal, en realidad. Pero debería ser un poco más arriba, ¿sí? La tropopausa debería estar como por aquí, ¿cierto? Estos son 0, 5, 10, como sobre los 10 kilómetros. Aquí está como un poquito abajo. Y además es muy fría. Fíjense, la tropopausa acá em, está como a 180 grados, mientras que aquí la tropopausa está como a 210 grados, o sea, como 30 grados más cálida. Es como si la energía que le sobrara acá abajo le faltara acá arriba un poco. Vamos a quedar aquí hoy día, pero me gustaría que para la próxima clase piensen en cómo es que uno puede, qué es lo que físicamente pasa si es que esto está muy caliente y esto está muy frío. ¿Qué es lo que físicamente pasa que no está incluido en este cálculo de equilibrio radiativo? ¿Ya? Los dejo con ese pensamiento. Bueno.